Una enfermera llorando bajo la lluvia. Un padre solitario que decidió detenerse y ayudarla. Pero lo que él no sabía, llevaba un oscuro secreto, y ese pequeño acto de bondad cambiaría todas sus vidas para siempre. La lluvia caía como un lamento que rasgaba lentamente la noche. Los limpiaparabrisas de la vieja camioneta de color oscuro intentaban obstinadamente despejar el parabrisas. Pero la oscuridad y las gotas de lluvia del exterior mezclaban el pasado y el futuro como una cortina. Gabriel agarraba el volante con fuerza, con los ojos fijos en la estrecha carretera iluminada por los faros. Una opresión presionaba su pecho, y solo un número seguía dando vueltas en su mente. 17 minutos. No podía permitirse el lujo de llegar más tarde a recoger a su hija de la guardería. Pero entonces algo le llamó la atención por el rabillo del ojo, apareciendo a través de la cortina gris de lluvia. Bajo el techo descolorido de una parada de autobús, había una silueta. Su uniforme de enfermera estaba empapado hasta la mitad. Su cabello se aserraba a su cabeza como la noche misma. Le temblaban los hombros, pero Gabriel supo al instante que no era por el frío. Se detuvo. En ese momento de vacilación, estaba atrapado entre el corazón y la lógica. Pero él era el padre de una niña. Y así, su corazón ganaría. ¿Necesitas ayuda?, gritó, abriendo ligeramente la ventana. La mujer giró lentamente la cabeza como si la voz no fuera real. Sus ojos estaban rojos, su expresión a la vez orgullosa y destrozada. No lo sé, dijo la mujer en voz baja, con la voz lista para desaparecer en el canto de la lluvia. Quizás. Sí. Gabriel empujó rápidamente las posas de plástico para niños en el asiento trasero a un lado y abrió la puerta. La mujer dudó un momento y luego entró. La mezcla de olor a hospital y esperanza que salía de su cuerpo empapado llenó a Gabriel de una extraña sensación. Me llamo Gabriel, dijo mientras volvía a encender el motor. La mujer no lo miró, solo dijo, Isabel. El silencio se instaló entre ellos. No hacía frío dentro del camión, pero Isabel se estaba congelando. No solo físicamente, su mundo interior también parecía congelado. Apretó las manos con fuerza contra las rodillas, se mordió el labio, pero nunca quitó los ojos de la ventana. Gabriel la observó por el rabillo del ojo, tratando de no ser obvio. Sus facciones eran hermosas, pero era una belleza cansada, como alguien que ha sobrevivido a las batallas. Sonó el teléfono. Gabriel respondió de inmediato. Cálmate, Mía, ya voy. Sí, está lloviendo, pero lo prometo, no te dejaré. Luego miró a Isabel y sonrió, un poco avergonzado. Hija mía, tiene 5 años, pero a veces actúa como si fuera la madre. Don't. Por primera vez, una sonrisa real apareció en el rostro de Isabel. Como la primera grieta de un iceberg. Tenías que ir a buscarla. ¿Por qué te detuviste?, preguntó, con la voz llena de gratitud y culpa. Gabriel se encogió de hombros, porque a veces la gente se cae, y sé muy bien lo que pasa cuando nadie se detiene. Mientras Gabriel recogía a Mía, Isabel se quedó en el camión. Cuando la niña salió y vio a Isabel, pareció sorprendida, pero los niños tienen un tipo diferente de instinto. Miró por la ventana y saludó. Isabel dio un paso atrás al principio, luego le devolvió el saludo lentamente. Había una luz extraña en sus ojos. Tal vez era la primera vez que alguien la saludaba sin juzgarla. Después de que Gabriel los dejó en su casa, le pidió a Isabel su dirección, pero Isabel apartó la mirada y negó con la cabeza. No tengo ninguno, dijo. Esta vez el silencio resonó. Me despidieron hace unos días. Para indagar en los informes médicos, descubrí cosas que la empresa no quería que nadie viera. Así que encontraron la manera de callarme. Algo en Gabriel estalló al instante. No me estoy metiendo contigo, pero, si quieres, puedes quedarte con nosotros esta noche. Hay un montón de juguetes para Mía, y puede que haya una taza de té caliente esperando dentro. Isabel se quedó mirándolo al principio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Luego asintió lentamente. Me iré por la mañana, dijo, justo esta noche. Pero lo que ninguno de los dos sabía era esto. Esta noche no se trataba solo de refugio.
esta noche era el comienzo de una vida completamente nueva. Cuando las primeras luces de la mañana se filtraron a través del cielo gris, Gabriel estaba preparando té en la pequeña cocina. Llevaba una camiseta vieja, con los ojos nublados por la falta de sueño, pero había una resistencia familiar en su mirada. La vida lo había doblado y retorcido muchas veces, pero no lo había quebrado. Había 3 tazas sobre la mesa, 2 llenos, 1 vacío. Hacía mucho tiempo que no usaba esa tercera taza. El hecho de que lo sacara ese día fue un paso tranquilo, sin darse cuenta de que algo estaba a punto de cambiar. Isabel estaba sentada en el sofá cama de la esquina de la habitación. Lo primero que hizo al despertar fue mirar la hora, como si llegara tarde a algo. Entonces recordó, no quedaba trabajo al que llegar tarde. Con las manos temblorosas, tomó la taza de té que Gabriel le ofreció. Por primera vez, alguien le estaba dando algo simplemente porque era un ser humano. Sin quejas, sin preguntas, sin consejos. Solo calor. Mía corrió a la habitación con el sonido de pequeños pasos. Sus ojos seguían somnolientos, pero su sonrisa era tan brillante como siempre. Dirigió a Isabel una mirada tímida y luego corrió a los brazos de su padre. «Hoy es día de arte en la escuela», dijo con orgullo. Gabriel extendió la mano y le arregló el cabello. «Entonces no te olvides de llevar tu cepillo especial». Mientras Isabel los observaba, se dio cuenta de lo profundo que había crecido el vacío en su interior. Ella también tuvo una vez sueños como este. Solía tomar notas sobre sus pequeños pacientes, aprender sus colores favoritos y doblar corazones de origami. Pero entonces, un cambio de medicación, un niño que sufre un choque alérgico, y luego el silencio. Sus advertencias solo habrían sido etiquetadas como interferencia inapropiada en las salas de gestión. Cuanto más preguntas hacía, más sola se sentía. Mientras Gabriel se preparaba para llevar a Mía a la escuela, Isabel se giró para agarrar su abrigo. «Debería irme ahora», dijo. «Le prometí que sería solo una noche». Pero Gabriel vaciló. «¿A dónde irás?», preguntó, con preocupación oculta bajo la pregunta. Isabel no supo contestar. Se agachó, fingiendo atarse el cordón de los zapatos, pero en realidad estaba tratando de evitar que las lágrimas cayeran. Algo se aflojó dentro de Gabriel. «Mira, hay una habitación de invitados. Solía ser mi oficina, pero tiene una cama y una puerta. Quedarse unos días más no le haría daño a nadie. Y parece que le gustas a Mía». Esa última frase sacudió a Isabel. Amar, qué cosa tan extraña. Todos en su vida habían querido algo de ella eventualmente. Pero esta niña le había hecho un espacio en su corazón a cambio de nada más que una sonrisa. Isabel bajó la mirada. «Un día más», dijo ella, «justo hoy». Esa tarde, Gabriel estaba trabajando en su taller. Los estantes estaban forrados con pedazos de madera y el sonido del taladro resonaba. No eran solo sus manos las que trabajaban, también su mente. Los ojos de Isabel estaban llenos de historias que no había contado, pero que llevaba muy dentro. Y esos ojos se sentían como un reflejo del espejo de soledad de Gabriel. Mientras intentaba concentrarse, sonó el teléfono. El número no era familiar. Cuando respondió, la voz al otro lado era fría como el hielo. «Si supieras quién es realmente la mujer que está a tu lado, no la habrías dejado entrar en tu casa», dijo la voz. Entonces, la línea se cortó. Gabriel se quedó paralizado. No podía adivinar quién era, pero la advertencia era directa y clara. Miró la pantalla, volvió a llamar. Estaba apagado. Esto no podía ser solo una coincidencia, o un chiste de mal gusto. Su instinto le decía que la tormenta no era de su pasado, sino del de Isabel. No solo había ayudado a un extraño, él también se había adentrado en la oscuridad de su pasado. Esa noche, Mía estaba acostada en la cama, esperando el cuento antes de dormir que su papá siempre traía. Isabel estaba en la cocina, lavando los platos. Cuando Gabriel entró, la observó en silencio. Sus manos en agua jabonosa, la cabeza inclinada,
pero sus movimientos eran tranquilos. Como una mujer que intenta recuperar el equilibrio. Cuidadoso, cauteloso, pero firme. Alguien me llamó hoy, dijo Gabriel. Isabel se enjuagó las manos y se giró lentamente. ¿Quién era? No lo sé, dijo, pero parecían conocerte y dejaron claro que no te querían en mi casa. El rostro de Isabel se puso pálido. Le temblaron los labios, pero no dijo nada. Unos segundos después, miró directamente a los ojos de Gabriel. Probablemente un ejecutivo de un hospital, o algún tipo de seguridad privada que contrataron. Pensaron que me callaría, pero no lo hice. Gabriel se acercó un paso más. No sé lo que tú sabes, pero si estás en peligro, necesito saberlo. Isabel asintió. Expuse documentos falsos sobre los protocolos de seguridad infantil. La vida de algunos niños fue destruida. Entregué las pruebas, pero de alguna manera los archivos desaparecieron. Ahora todo el mundo está tratando de silenciarme. Gabriel no dijo nada durante un rato. Luego finalmente una sola frase. Si alguien quiere silenciarte, entonces lo que estás diciendo debe ser cierto. Esa noche, mientras Mía se quedaba dormida, un profundo silencio se apoderó de la casa. Pero no era pacífico. Era un silencio que se preparaba para algo. Gabriel estaba de pie junto a la ventana, observando la expresión de Isabel. Mientras ella miraba la lluvia, él también podía ver la tormenta dentro de ella. Y en ese momento se dio cuenta. Esta mujer no era una carga, era una batalla, pero también había tocado su vida, había hecho sonreír a su hija, y tal vez incluso lo había ayudado a darse cuenta de su propio vacío. Esta historia ya no era solo sobre un extraño que recibió ayuda. Era la historia de 3 almas que se unieron, a cada una de las cuales le faltaba algo. Y por desgracia, algunos secretos oscuros no llaman a la puerta antes de aparecer. Pero nadie puede calcular realmente lo que un hombre, un padre, está dispuesto a arriesgar por la familia que ha jurado proteger. Gabriel se despertó en medio de la noche. Una sensación de inquietud lo carcomía, rompiendo su sueño en pedazos. Se asomó silenciosamente a la habitación de Mía. La niña estaba acurrucada pacíficamente bajo su manta de pato amarillo, pero la paz solo descansaba en su rostro. La casa soportaba ahora una presión invisible, 2 vidas diferentes que se refugian bajo un mismo techo, tratando de escapar de su pasado, mientras se dirigen directamente a una nueva tormenta. Cuando Gabriel entró en la cocina, se dio cuenta de que las luces seguían encendidas. Isabel estaba sentada a la mesa, escribiendo algo en un viejo cuaderno. Llevaba puesto un cardigan ligero, con los ojos cansados pero decididos. No podía dormir, dijo. No pesadillas, realidad. Es peor. Gabriel se sentó frente a ella. ¿Lo que estás escribiendo es una evidencia? Isabel asintió. Todo lo que tengo está aquí. ¿Quién falsificó qué documentos? ¿Qué medicamentos sustitutos baratos se dieron en lugar de los adecuados? ¿Qué archivos de niños fueron manipulados? Todo está aquí, pero el verdadero problema es este. ¿Con quién puedo compartir esto? ¿En quién puedo confiar? Gabriel pensó por un momento. Quizás un periodista. ¿Alguien que documenta las cosas? En ese momento, se escuchó un ruido suave cerca de la puerta principal. Gabriel se levantó instintivamente. Se acercó silenciosamente a la ventana. Bajo la luz parpadeante de la calle en la oscuridad, una silueta se desvaneció. Su corazón se aceleró. Alguien había estado observando o escuchando. Cuando revisó la puerta, encontró un sobre metido en el buzón. Sin nombre, sin dirección, una sola línea. Guarda silencio sobre todo lo que sabes. La seguridad de Mía depende de ello. La cara de Gabriel se congeló. El papel que tenía en la mano quemaba su mente como el fuego. Unos pasos detrás de él, Isabel habló con voz temblorosa. Ya no me persiguen solo a mí, dijo. Te han convertido a ti y a tu hija en objetivos también. A la mañana siguiente, un silencio espeluznante llenó la casa. Mientras Mía desayunaba,
Notó la tensión en el rostro de su padre, pero no preguntó al respecto. Gabriel miró fijamente a su hija. Su mente daba vueltas con 1000 pensamientos. Estaba a salvo. Pero, ¿por cuánto tiempo más? Isabel estaba en la trastienda, organizando sus cuadernos, documentos y las copias digitales que había transferido a una unidad, pero su rostro se había endurecido, con una fría sensación de aceptación. Ya no era solo una enfermera, ella fue testigo, un objetivo. El taller de Gabriel estaba tranquilo ese día. Sus manos trabajaban, pero su mente siempre estaba detrás de la puerta. Hacia el anochecer, un coche desconocido se detuvo en la esquina de la calle. Las ventanas estaban polarizadas. 2 personas se bajaron, pero en lugar de caminar hasta la casa, se quedaron por la zona. Gabriel los observó por el rabillo del ojo. Tomó notas. Memorizó la matrícula. Más tarde ese mismo día, la escuela de Mía llamó. Señor Gabriel, alguien vino hoy diciendo que estaba aquí para recoger a su hija. Pero no fuiste tú, ni el contacto de emergencia que mencionaste. Activamos el protocolo de seguridad, pero pensamos que deberías saberlo. A Gabriel se le retorció el estómago. Sus pies se convirtieron en hielo. ¿Quién fue?, preguntó. ¿Dieron un nombre? No, se negaron a mostrar cualquier identificación. Los rechazamos. Tan pronto como colgó, se subió a su auto. Isabel la siguió. ¿Qué está pasando?, preguntó ansiosa. Gabriel se volvió, su voz tranquila, pero ardiente por dentro. Alguien intentó llevarse a Mía. Esa noche, Gabriel perdió la paciencia. Sentó a Isabel. ¿Qué sabes exactamente? ¿Y quién está tratando de callarte? No puedo proteger esta casa, ni a mi hija, con la mitad de la verdad. Isabel levantó la cabeza. No había más lágrimas, solo un desafío seco como tierra quemada en sus ojos. Lo único que quería era proteger los datos de los pacientes. A un niño se le administró una droga experimental, una dosis ilegal. Lo denuncié. Hice preguntas. Luego entraron a robar a mi oficina. Mis archivos fueron borrados, como si nada hubiera pasado. Pero había escondido una copia de antemano. Grabé las reuniones secretas de mi jefe con el principal inversor. Y ese socio no es solo una compañía farmacéutica. Forman parte de una red internacional de biotecnología. Si caen, se sacude una cadena multimillonaria. Gabriel no podía creer lo que estaba escuchando, así que esto ya no es solo un problema del hospital. Isabel bajó la cabeza. No, este es un problema del sistema ahora. Y nosotros solo somos 2 personas que alzamos la voz dentro de ese sistema. Un carpintero y una enfermera. Y las personas a las que nos enfrentamos tienen un peso global. Gabriel asintió en silencio. Entonces tomó su decisión. A la mañana siguiente, llevaría a Isabel y Mía a la granja de un viejo amigo en una zona rural. Luca, un exsoldado, vivió una vida tranquila lejos de la tecnología, pero con seguridad. Podrían desaparecer allí durante unos días, tal vez incluso semanas, si fuera necesario. Pero justo en ese momento, sonó el teléfono de Isabel. De nuevo, se desconocía el número. Miró la pantalla, vaciló por un momento, luego miró a los ojos de Gabriel y respondió. Silencio. Luego, una voz oscura. No puedes correr. Tenemos una copia del dibujo de la escuela de Mía. Hizo un dibujo de ti y de su papá. Buena familia. Lástima lo frágil que es. La llamada terminó. Gabriel e Isabel se miraron. Ya no se trataba de correr. Era el momento de luchar. Y la primera víctima en esta guerra sería el silencio. El cielo se había caído sobre ellos como un manto negro, sin estrellas y ominoso. Gabriel se había acostumbrado a la oscuridad mientras colocaba el bidón de combustible de repuesto en la parte trasera del camión. Cada sombra parecía ahora una amenaza. Cada crujido sonaba como si alguien la siguiera. Isabel estaba empacando en silencio las cosas de Mía. Una pequeña bolsa, un conejito de peluche, algo de ropa, pero el verdadero peso que llevaba era el miedo en su corazón. Mía, por su parte, pensó que todo era solo un juego, un viaje a medianoche, su papá a su lado,
la tía Isabel sonriendo. Pero los niños tienen instintos fuertes. Mía sintió que algo andaba mal. No hacía preguntas, Sabía que las respuestas dolerían. Antes de irse, Gabriel cerró la puerta principal por última vez. La puerta se cerró bruscamente sobre todo lo que había construido con 6 años de soledad, esfuerzo, lágrimas y paciencia. Pero ya no vivía solo para sí mismo. La mujer en el asiento del pasajero no era una desconocida. Las pequeñas manos que habían dibujado una familia de 3 personas en el cuaderno de bocetos de Mía ya habían elegido lo que era real. Gabriel giró hacia un camino de tierra sin señales. El GPS estaba apagado. A los teléfonos les habían quitado las pilas. Mía se había quedado dormida en el asiento trasero, abrazando a su conejito de peluche. Isabel estaba sentada al frente, con los dedos entrelazados, la cabeza apoyada en la ventana, tratando de respirar a través del pesado peso del pasado. «Este es Luca», dijo Gabriel, adentrándose en el silencio. «Es un ex soldado. Ahora cultiva sus propias verduras. Caza para sobrevivir. No hace preguntas. No vende a nadie. Es seguro allí». Isabel asintió. Cerró los ojos, pero no pudo dormir. Todo, desde mensajes de voz hasta protocolos hospitalarios, desde grabaciones ocultas hasta cartas amenazantes, seguía dando vueltas en su mente. Y dentro de ella, una profunda culpa resonó. Una niñita había sido puesta en peligro por haber dicho la verdad. Al tratar de proteger a otros, había arrojado a otro inocente al fuego. Llegaron justo antes del amanecer. Una vieja casa de piedra apareció en la ladera de una colina cubierta de niebla entre los árboles. No había nadie alrededor, solo los aullidos lejanos de los coyotes. Lucas se encontró con ellos en el patio. Alto, de rostro severo, pero mientras abrazaba a Gabriel, había una extraña calidez en sus ojos. «Te has vuelto a meter en problemas», dijo. Luego se volvió hacia Isabel. «Prepararé una habitación para ti. Y para la chica hay un lugar en el ático junto a la ventana. Buen lugar para soñar». Pasaron los días. Todo estaba en silencio. Isabel ayudaba con el invernadero de Luca por las mañanas. Mía alimentó a las gallinas. Gabriel cambió las llantas del viejo camión y reforzó las paredes. La vida se ralentizó, pero todos se mantuvieron alerta. Los teléfonos seguían apagados, pero algo en la radio llamó su atención. Un canal local informó que un caso de corrupción en la salud volvía a estar en el centro de atención. Han surgido denuncias de que se han probado medicamentos experimentales en pacientes infantiles sin consentimiento en un antiguo hospital. No se dieron nombres, pero se dijo que un testigo había presentado pruebas al fiscal. Isabel entrecerró los ojos. «Lo filtraron», dijo. «Están tratando de incriminarme por revelar información clasificada, para pintarme como un mentiroso. Dirán que yo lo desencadené todo». Gabriel apretó la mandíbula. «Pero no te vas a quedar callado, ¿verdad?» Isabel bajó la mirada. «Esto es más grande que yo ahora, Gabriel. No podía luchar solo. Pero si estamos juntos, a lo mejor no nos limitamos a correr. A lo mejor nos resistimos». En ese momento, 3 golpes rápidos golpearon la puerta. Lucas salió corriendo. Con su viejo rifle de caza en la mano, abrió ligeramente la puerta. Una joven estaba sola, sosteniendo un sobre, con los ojos llenos de miedo. «Me dijeron que Isabel estaba aquí», dijo. «Mi nombre es Camila, necesito hablar contigo, porque a mí también me silenciaron». Gabriel observó la reacción de Isabel. Había una mancha de sangre en la esquina del sobre que sostenía Camila. En su interior, otra oscura historia esperaba. Isabel cogió el sobre y lo abrió con dedos temblorosos. Uno de los documentos que contenía era una copia exacta del expediente que había hecho que la despidieran del hospital. Pero este tenía más: firmas de médicos, hilos de correo electrónico y mucho más. Las pruebas habían crecido. Camila había trabajado una vez en la defensa de los pacientes. Había guardado sus propios documentos, y cuando escuchó el nombre de Isabel, comenzó a seguir el rastro para encontrarla. «Me siguieron», dijo Camila. «No soy el único.
Tuve que compartir esto contigo antes de que me callaran. Gabriel entrecerró los ojos y se volvió hacia Luca. No pueden quedarse aquí esta noche. Luca asintió. Prepararé la salida oculta, camino forestal detrás de la granja. Pero el tiempo se acababa. A lo lejos, en una colina, apareció un solo par de faros. Todavía, silencioso, a huestaje. Gabriel corrió a la habitación trasera donde Mía estaba durmiendo. La niña todavía estaba acurrucada. No la tocó, solo se acercó a la ventana. Miró hacia afuera. Correr ya no era solo una opción, era una necesidad. Pero, ¿fue suficiente? Entró Isabel, levantó y sobre. Esto podría mover a un periodista a actuar. Gabriel extendió la mano y la tomó por primera vez esa noche. No estás solo, dijo. Camila le tendió el sobre a Gabriel. Pero el que entrega esto no debería estar corriendo. Deberían estar de pie y luchando. Y en ese momento, el plan cambió. En lugar de correr, optaron por alzar la voz. Isabel ya no se quedaría callada. Gabriel ya no se escondería. Mía no sería solo una víctima. Esa noche, el silencio terminó. Cuando las primeras luces de la mañana se derramaron sobre el bosque, el aire de la granja era tenso. Camila colocaba tranquilamente los documentos sobre la mesa de la cocina, mientras Isabel observaba atentamente sus manos. A Camila le temblaban los dedos, pero no era de miedo, era el reflejo de la rabia. Porque dentro de ella había páginas de verdad que habían sido silenciadas. Isabel reconoció esa mirada. Lo había visto con sus propios ojos años atrás. Solo el tiempo demostraría lo que una mujer podía hacer una vez que dejara de tener miedo. Gabriel había ido al cobertizo que estaba junto a la granja. Él y Luca estaban revisando la ruta de escape oculta a través del bosque, escaneando el camino en busca de trampas. Pero la mente de Gabriel estaba en otra parte. Correr ya no era suficiente. Esta vez tuvieron que luchar, porque los documentos que Isabel y Camila llevaban no solo exponían a un hospital, sino que tenían el poder de cambiar el destino de miles de niños. Mía estaba sentada en el ático de la granja, susurrándole a su conejito de peluche. Papá está triste, la tía Isabel está asustada, pero creo que algo va a pasar. Su corazoncito podía sentirlo. A veces los instintos de los niños son más agudos que las estrategias de los adultos. Esa tarde, un visitante inesperado llegó a la granja. Un viejo y polvoriento sedán entró lentamente en el patio. Un hombre de rostro pálido con corbata salió. Llevaba una placa con el nombre de una agencia de medios. «Soy Tomás Álvarez», dijo, periodista de investigación. «Recibí un mensaje de Camila». Gabriel estudió al hombre. No había miedo en su voz, solo alerta. Llamaron a Isabel y le mostraron los documentos. Tomás los examinó cuidadosamente. Incluso llevó un pequeño escáner conectado a su teléfono para verificar su autenticidad. Sosteniendo una página, dijo: «Este es un documento del interior del ministerio. Si se hace público, causará una indignación masiva. Pero hay que tener cuidado. Las personas que quieren que te silencien no solo buscan tu reputación, también quieren que silencien tus cuerpos». Camila levantó la cabeza. «Por eso vinimos, no para correr, sino para hablar». Tomás se quitó las gafas. «Si estás listo, puedo programar una transmisión en vivo esta noche. Trabajo con un medio de comunicación independiente. La plataforma es segura. Pero Isabel, ¿estás lista para revelar tu nombre abiertamente? No hay vuelta atrás». Isabel miró a Gabriel, luego en Mía. La niña le sonreía desde el piso de arriba. «Me silenciaron por el bien de los niños», dijo, «pero hablaré por su futuro». Algo se resquebrajó dentro de Gabriel en ese momento. Sentía una profunda admiración por esta mujer, como nunca antes había sentido. Esta mujer estaba sola contra el sistema que había destruido su vida, y se dio cuenta de que Isabel había traído esperanza no solo a Mía, sino también a él. La noche de la transmisión, la granja estaba en silencio, pero la tensión era lo suficientemente espesa como para atravesarla.
Tomás preparó su cámara. Isabel, Camila y Gabriel se sentaron frente a la pantalla. A Isabel ya no le temblaba la voz. Soy Isabel Moreno, una ex enfermera. Fui testigo de cómo se administraban medicamentos experimentales a pacientes infantiles. Lo denuncié. Me silenciaron, pero ahora estoy hablando. Porque la vida de un niño vale más que las ganancias de cualquier sistema. Durante la transmisión, Tomás mostró los documentos, Camila dio su testimonio, y Gabriel habló sobre las amenazas que Mía había enfrentado en la escuela. El número de espectadores alcanzó decenas de miles en cuestión de horas. Al final de la transmisión, Isabel dijo: a aquellos que intentaron silenciarme, tengo un mensaje. Ya no estoy solo. Pero pocos minutos después de que terminara la transmisión, una fuerte explosión resonó desde el exterior de la granja. Luca agarró su escopeta y salió corriendo. El viejo tanque de agua había sido volado. No hubo fuego, pero el mensaje era claro: te estamos vigilando. Se llamó a la policía, pero el informe oficial lo calificó como un mal funcionamiento técnico. Gabriel estaba furioso. Las amenazas ya no eran sutiles, sino que se habían convertido en ataques directos. Isabel, sin embargo, estaba resuelta. Así que el juego se está poniendo difícil, dijo. Entonces no me quedaré callado. A la mañana siguiente, mientras Gabriel preparaba la maleta de Mía, sus ojos se posaron en Isabel. Estaba bebiendo su café de la mañana, y por primera vez, parecía algo en paz. Gabriel se acercó a ella. Realmente has cambiado. No queda nada de esa mujer rota desde el primer día. Isabel se quitó las gafas y lo miró. Pelear te hace crecer, Gabriel. Pero lo que realmente te cura es saber que no estás solo. En ese momento, entró Mía. Tenía un dibujo en la mano. 3 personas, de pie frente a una casa, con un corazón en el medio. Esta es nuestra familia, dijo con orgullo. No nos falta nadie ahora, ¿verdad? Gabriel e Isabel se detuvieron un momento. Se miraron el uno al otro. Y en ese momento obtuvieron la respuesta más grande, del corazón más pequeño. Pero la alegría no duró mucho. Sonó el teléfono de Tomás. La transmisión estaba en el punto de mira de los principales medios de comunicación. Los ataques a sus cuentas de redes sociales habían comenzado. Los funcionarios del hospital se preparaban para demandar a Isabel. Difamación, afirmaron. Documentos falsos, venganza personal. Ya no se trataba solo de una guerra mediática, sino que se estaba convirtiendo en una batalla judicial. Pero esta vez, Isabel no estaría sola. Gabriel, Camila y muchos otros que antes habían permanecido en silencio, ahora estarían a su lado. Tomás dijo las últimas palabras. Sigue hablando, vamos a seguir difundiéndolo. La sala del tribunal era fría y dura, al igual que la realidad que se despliega en su interior. Isabel se sentó en el estrado. Los abogados que estaban frente a ella estaban preparados para destrozarla. Vestía un traje sencillo, sin una sola gota de sudor en la frente. Pero sus ojos eran los de una madre, una luchadora y una guardiana de promesas, todo a la vez. Esto ya no era solo una defensa. Esta fue una línea de frente contra la injusticia. Gabriel se sentó en las filas laterales, agarrando con fuerza la diminuta mano de Mía entre las suyas. La niña parecía seria, mucho más madura de lo que su edad sugería. Cada vez que Isabel la miraba a los ojos, su corazón se partía en dos. Pero también lo sabía. La verdadera justicia se mide por el futuro de los niños. El bando contrario llamó a Isabel mentirosa, emocional, inestable. Afirmaron que los documentos eran falsos, que ella era una ex empleada descontenta que buscaba venganza. Pero entonces, Camila subió al estrado. Después de ella, siguieron más. Un ex médico, un técnico de laboratorio, una enfermera. Todos habían empezado a hablar. Habían aprendido el costo de permanecer en silencio y ahora ya no estarían callados. Gabriel apoyó a Isabel en cada paso del camino. Pasaron noches despiertos juntos, leyendo escritos legales y testimonios.
Puede que Isabel estuviera sola en el estrado de los testigos, pero en cada frase, la voz de Gabriel resonaba con la suya. Un día Mia dibujó algo en la clase de arte. A la maestra supervisora le encantó y lo envió a uno de los medios de comunicación que cubrían el caso. 3 personas. Un gran árbol en el centro, con nombres de niños en las ramas. En la parte inferior había escrito: "No nos escuchaste. Ahora estamos hablando". El dibujo se volvió viral en las redes sociales. La lucha de Isabel ya no era solo una prueba, se había convertido en un símbolo. Después de meses de audiencias, batallas de testimonios y caos mediático, finalmente llegó el día del veredicto. El juez revisó los documentos, los testimonios y la presión pública antes de emitir el fallo. Las pruebas de drogas no autorizadas, las violaciones éticas y la negligencia de los altos ejecutivos habían sido probadas. El testimonio de Isabel fue validado oficialmente. La sala se quedó en silencio. Luego vinieron los aplausos, las lágrimas, e Isabel inclinó la cabeza en oración. Gabriel caminó hacia ella a través de la multitud y abrió los brazos. Isabel, entre lágrimas, lo abrazó. Esto no fue solo una victoria, fue un renacer. Después de la audiencia, Mia le entregó su dibujo a Isabel. «Siempre lo supe», dijo. «Estabas diciendo la verdad». Isabel sonrió. «Y tú siempre has sido mi esperanza». Semanas más tarde, el taller de Gabriel había adquirido una identidad completamente nueva. Ya no era solo un lugar para mesas, sillas o juguetes. Un cartel blanco colgaba ahora en la entrada: Centro Moreno para la Salud y la Solidaridad. En el interior se celebraban jornadas de bienestar gratuitas para los niños. Las familias recibían atención independientemente de sus ingresos. Isabel había recuperado oficialmente su licencia, pero ya no era solo una enfermera, era una líder. Camila trabajaba allí como coordinadora del centro. ¿Y la mayor sorpresa? Mia era ahora la ayudante voluntaria del centro. Saludó a todos con abrazos y sus carteles dibujados a mano hicieron sonreír a los niños. Gabriel siguió trabajando al otro lado de la tienda. Pero ahora los bancos contenían más que juguetes. Había botiquines médicos, muebles personalizados para niños y, lo más importante, cosas que llevaban el alma de un hogar. Un día, Isabel entró y le entregó a Gabriel un pedazo de papel. Era del viejo hospital de Boston. Una importante fundación invitó a Isabel a unirse a su departamento de investigación como asesora. Gabriel la miró a los ojos. Al principio no dijo nada, solo preguntó: ¿Quieres ir? Isabel no apartó la mirada. No, dijo ella, estoy bien aquí ahora. Pero esta vez decidimos juntos, porque estamos una familia. Gabriel no respondió de inmediato. Luego abrió un cajón y sacó una pequeña caja. En su interior había un viejo anillo. No para un dedo, sino para una cadena. No borramos el pasado, dijo Gabriel, pero le damos un nuevo significado. Isabel no pudo contener las lágrimas. Ella aceptó el anillo. No era una propuesta. Significaba: ahora eres uno de los nuestros. Un año después, volvieron a visitar la granja, pero esta vez no fue para correr. Era para celebrar. Era el cumpleaños de Mia. Los niños se reían y corrían por el patio. Isabel y Gabriel cortaron el pastel juntos. Lucas se quedó en un rincón, mirando en silencio, con los ojos llenos. Y el cielo, el cielo tormentoso que una vez los había amenazado, ahora estaba lleno de sol. Pero Gabriel, Isabel y Mia estaban juntos, con las manos entrelazadas, mirando hacia arriba, porque ahora ya no temían a las tormentas. Habían aprendido a caminar a través de ellos, juntos, y algunas tormentas solo vienen a limpiar la tierra. Un padre que simplemente ayudaba. Una enfermera que solo necesitaba refugio durante unos minutos. Pero ese pequeño encuentro cambió el curso de 3 vidas para siempre. El silencio dio paso al coraje. Las vidas rotas se convirtieron lentamente en una familia. Y a veces, las mayores transformaciones comienzan en los momentos más simples.
Si este viaje te resultó familiar, si crees que la bondad silenciosa realmente puede cambiar algo, suscríbete y sé parte de estas historias. Porque a veces la voz de un extraño, es todo lo que se necesita para escuchar el tuyo.